Vamos a partir revisando un poquito la historia de Pipiripao, porque hay un fenómeno bien extraño ahí que tiene que ver, Roberto, con una contraprogramación. Es decir, casi como por salvataje, como por emergencia, esos monos empiezan a funcionar al aire y se convierten en algo, supongo yo, que nadie esperaba en ese instante. Nadie se lo esperaba, pero todos apostaron. Eso es muy interesante, porque hay que ver una cosa. Nosotros somos como el rostro, pero detrás de Cachureo, que lo saludo, detrás del Bochinchero, tiene una voluntad de un canal que te apoye y que te proteja, que te cuide. El canal nuestro vio una quiebra muy terrible. A fin del año 82, el canal quiebra. Hasta hace un último intento en el programa de la tía Patricia, se metieron muchos recursos, pero el canal quedó atomizado. Tú sabes que según la ley Hamilton, un canal que podía salir a Santiago solamente tenía que tener domicilio en Santiago legal. El Canal 5 Valparaíso empezó a funcionar clandestinamente en Santiago. Entonces nunca pudo comercializar bien, nunca pudo tener un buen transmisor, era muy precario. Y nos fuimos después de la quiebra a 16 personas a la sala de transmisiones, en 2 contenedores que se habilitaron como estudio. Y había un genio ahí que era Víctor Bielefeld, que realmente un genio, y decía, ¿qué hago? Me abastezco puros documentales, y hace un programa de apertura política, que después se pidió que él se fuera para la casa, o el show de goles, glorioso show de goles que mantuvieron esta imagen del canal, el mensaje del padre Pianovi, pero el resto era puro material de embajada. Y de repente llegó un exfuncionario, Marcos Asadica y Carlos Honores, y dice que él distribuyó los monos animados para toda Latinoamérica, y dice, yo hago una apuesta, pongo los monos animados, y se diga, ¿dónde lo hacemos? Y Pipiripao empezó a hacerse en una sala técnica, que prestaba gran Darío Torres, en la sala técnica con un mono que me trajo mi mamá, que era el tuto. Yo era titiritero, yo soy titiritero básicamente. Y con el mono empezaba a conversar y el mono no me hablaba. ¿Y con qué hicimos? Pero el director del canal, hasta el junior, estaban trabajando para que esto funcionara. Y llegamos a empezar a tener una Suzuki diaria de cartas y terminábamos en 6 camionetas de Suzuki. Cuando yo vengo al canal, que es un container lleno de cartas, porque teníamos la televisión hecha más testimonial. Era como el estado tranquilo, el estadio que le dice a la psicopedagoga, ¿no? Después los monos animados que venían con mucha velocidad, venía esta situación más bien amistosa, leyendo la carta, leyendo el dibujo y poniendo el contenido. Después viene un libretista, Orlando Walter Muñoz, que dice, vamos a inventar el fantasma, inventamos Tonga, y surge Gastón, que se yo tengo que leer al Tonga. El fantasma Blake. Y Arnaldo Jiménez, el fantasma, Blake que le pasaba las cosas, con el croma. Era tan divertido que hasta una vez tuve una discusión con el gerente de la época, dentro de la que yo tuve, es un gallo incómodo, y de repente tengo pensamiento hablado. Y una vez nos empiezan a cortar el presupuesto para la pintura del chroma key, o sea, a ese nivel éramos de precario. Y dije, ya la compro yo. Cuando vamos al Estadio Sausalito, el escenario que se ve ahí con 45.000 personas es mío. El cheque de garantía para ocupar el estadio es mío, porque no confiaban. Y de repente esto empezó a funcionar, pero funciona cuando todo el canal se pone en sintonía. Y lo que decía el Álvaro, que antes había un programa antes y después, era porque el mismo auspiciador de una marca de chocolate no podía estar compitiendo con otro dentro del mismo programa. Entonces alimentamos todo el canal, alimentamos toda una planta, y el Pipiripao fue lo que financió el canal, construimos los estudios, hicimos los móviles. Fue un hecho televisivo, pero a la vez un hecho institucional muy potente. Y de hecho nunca más pasó nada con el Canal 5 en términos de poder contraprogramar. Bielefeld decía, la única manera de que nos ven en Santiago es molestar, como un mosquito de elefante. Y puso los monos animados a la hora de las noticias. Cuando no se ocupaban 2 televisores, nos generamos todo un tema con el segundo televisor de la casa. Y ojo, que no fueron tantas series de estreno las que dimos, sino como estaban contextualizadas, entre medio el fantasma, entre medio el Tonga. Pero quiero saber, ¿cómo llegaron estas tortas de capítulos de monos japoneses a sus manos? ¿Eran filetitos que llegaban o era el molido que venía con otras cosas? No, el canal es muy serio, pues era una unidad académica. Estaba don Carlos Morales, que se encargaba de revisar todo el material y seleccionar lo mejorcito, lo que mandaba Marco, porque en los paquetes de monos llegan cosas buenas y cosas no tan buenas. Entonces, lo divertido era que el tráfico de la época venía en unas latas grandes, gigantes. Y me tocó alguna vez inventar un final porque no llegaba la última lata desde Perú, o alguien no la pagó, no tengo idea, pero la cosa es que no llegaba, teníamos que estar encima. ¿Y la final de qué serie? Hicimos un final, no trucho, sino que averiguamos por teléfono. Víctor Bielefeld llamó por teléfono a Perú preguntando cómo terminaba Candy. ¿Ya? Y empezó a hacer todo un montaje acá, editando las voces, tratando de imitar. Y hay un final que se hizo en Chile. Con capítulos ya emitidos, sí, claro, un corte, pero con lo difícil que era editar a 2 máquinas en esa época. Hay un final, pero después no era tan mala idea, porque después lo copiaron los italianos. De hecho, en Italia, Candy tiene otro final. Ellos se fueron al chancho los italianos, fueron más rotundos, cambiaron absolutamente el final, no matan a Terry. En el caso nuestro, la escenografía venía de mi casa, o sea, es muy difícil, yo desafío a cualquier persona hoy día que tanto se postura a los fondos, gracias a Dios que existen, fondos, fonditos y lo demás, hacer televisión sin ningún recurso, 3 horas y media, de lunes a domingo,
¿Cómo lo conseguimos para que tener venta en Santiago? Don Raúl Talud deja la radio Portales, se viene a vender el programa. Sara Vial, la escritora, nos inventa toda la imagen en los medios de Santiago porque no nos veíamos. Fíjate que el Canal 5 se confundía la señal del Canal 5 en el centro con el Canal 3 de los moteles. Así de débil era nuestra señal. Entonces, imagínate los perpentos que eso podía hacer. Trabajamos con puro ñeque, con puro esfuerzo. El primer vestuario que usa Arnaldo en El Fantasma fue hecho por más amor que recursos. De hecho, todo el pipirihuao, yo cuando veo las cifras, lo que invertimos en sacar al aire, fuimos realmente heroicos. Porque además teníamos que ir contra la institucionalidad. Hoy día el Canal 5 es una corporación. En ese entonces era una unidad académica. Nadie podía ganar más que lo que ganaba un profesor a la universidad, y entonces los recursos hay que estarlos pidiendo, estarlos rogando, hacer mucho lobby. De hecho, y con esto cierro el tema, es tan anecdótico lo que podría contar que ya lo último no me ha echado a contarlo. Ya me acabo de inhibir. Guardémoslo más rato. Guardémoslo para Tenemos 2 horas de cultura, sí, estoy lateando, sí.